Yo percibo el dinamismo de vida que se está gestando aquí o que se está articulando aquí con ustedes. Y agradezco pues que me den la oportunidad de hablar un poco pues de mi experiencia. Ya saben que cuando uno llega a cierta edad es el aporte que puede dar. Hablar de su propia experiencia, no para decir asuman esta, sino para que sea un espejo donde ustedes puedan mirarse y puedan sacar las conclusiones que les ayuden en su propio camino. Escribí algún punteo, les puede servir como para seguir la reflexión. Es una hoja nada más. Y ya que el hermano Shun comenzó con una poesía, pues también a mí me gusta la poesía. Creo que el mundo indígena es muy afecto a la poesía. Una poesía en mi lengua, la lengua zapoteca, que habla precisamente del sentido que le damos a nuestra cultura, al corazón de nuestra experiencia humana. Se llama Mazé Diyaza. Se está yendo la lengua y la cultura zapoteca. Nakabe Mazé Diyaza. Mavirabilushe Nakabe. Dijaguni Viniza. Dijaguni Viniza. Sine Vinija Vala. Yanna vinni nuspiani, magirarini di jastia. Ai di jaza, canibidi de celi, che ganna di capavia, gnaka gunashikali. Ai di jaza, na nanna sanittilu, giginitti guvijaka. Dicen que se va la lengua zapoteca. Ya está en ruinas, dicen, la lengua de los antepasados Vinizá. Ahora, los que han estudiado ya solo hablan español. Hay lengua zapoteca que me vio nacer. Los que te han dado la espalda no saben cuánto sus madres te amaban. Hay lengua zapoteca. Yo sé que morirás el día en que muera el sol. Creo que ahí está ese sentimiento fuerte. Bien, yo quisiera contarles pues mi experiencia. Primero una aclaración. Mi físico no ayuda a que pueda decir yo soy indígena. Muchas veces lo primero que me cuestionan, tú no tienes rasgos de indígenas. Tienes más rasgos de blanco. Pues sí, es que soy hijo del tren, como me definieron, o nieto del tren. A fines del siglo XIX, cuando construyeron y abrieron los caminos allá en la zona indígena del Istmo, a través del tren, muchos zapotecas trabajaron en el tren, y también las mujeres zapotecas. Y las mujeres zapotecas del Istmo son muy liberales. Se puede decir que hasta hay cierto matriarcado ahí. Y son las que deciden pues, sobre su vida, mucho más que en otros sectores. Pues. Una mujer zapoteca del Istmo no doblega la vista frente a la mirada de nadie, no cede tampoco el lugar al que quiere imponerse. Son mujeres luchadoras. Bueno, la abuela mía, una de mis abuelas, pues le emocionó un blanco que vio y decidió tener un hijo.
y ese hijo pues fue mi papá. Y los genes pasaron no a toda la familia, sino a mí. Entonces yo soy el más diferente pues, de todos los demás, ¿no? Entonces es difícil que yo pueda decir pues, que soy indígena biológicamente, pues porque hay ese aporte. De mi madre es todo lo indígena, pero de mi padre sí hay este aporte. Y eso me ha complicado, pues cuando yo quiero definir ante los demás y decir que soy zapoteca, porque inmediatamente me cuestionan. Pero la cuestión indígena no es cuestión racial, pues. La cuestión indígena es cultural o social también, más que racial. No somos una raza, pues. Somos parte de la humanidad. Bien. Y quisiera contar mi proceso. Ustedes lo pueden leer en un libro que se publicó con varios artículos míos que se llama Teología India, Antología, y al comienzo viene este itinerario ahí. Mi niñez se desenvolvió en mi comunidad zapoteca de Juchitán, Oaxaca, en un barrio que se llama Pipi, no Pipí, sino Pipi, que quiere decir lo bonito. Pipi quiere decir bello. Para nosotros es bello, aunque quien visite ahí puede ser que no le parezca tan bello. Al principio, pues toda mi vida giró en torno a una comunidad que era rural totalmente. Cuando yo nací en 1948, apenas acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y las comunicaciones hacia la zona apenas se estaban abriendo. La zona del Istmo estaba separada por las montañas del centro de Oaxaca, y entonces la comunicación era para ir hasta allá solamente caminando, y era más de una semana para llegar hasta allá. Había gente que lo hacía. Entonces estábamos incomunicados y todavía se conservaba pues el espíritu comunitario de las... Mi papá era como un patriarca dentro del barrio mío, y mi mamá era la curandera, ¿no? La que le daba a los niños y eso. Empecé a hablar el español solo alrededor de los 8 años, cuando una señora del barrio puso una escuelita no oficial donde nos enseñó a leer y a escribir. Después pues ya llegaron las escuelas y eso, entonces aprendí también, terminé la primaria en una de esas escuelas. Pero justo en ese momento se genera en la región una transformación muy rápida, porque llegan gentes de otros lados, llegan especialmente del centro de México, del Bajío, un grupo de gente para trabajar en una planta que hacía durmientes. Y entonces esa gente trajo toda su espiritualidad del centro a una región que estaba marcada originalmente con su experiencia cultural y religiosa en lo indígena, en torno a los lugares sagrados de nuestros pueblos, a los rezanderos y a gente pues propia del pueblo. Entonces llega esta otra gente que introduce elementos de la religión oficial, pero también llegan otras denominaciones. Es el momento de conocer una variedad de cristianismos, ¿no? Llega también el Instituto Lingüístico de Verano en esa zona, ¿no? Yo aprendí a leer la lengua zapoteca por el Instituto Lingüístico de Verano, que estaba a unos pasos de ahí de la casa de mis papás, ¿no? Y entonces fue un momento de transformación. Y dentro de esta transformación yo entré a tomar contacto con la religión oficial de la iglesia, porque después de aprender el catecismo con una memoria tan buena que tenía, ahora ya no la tengo, ¿no? Todo se pierde, me aprendí el catecismo de principio a fin, porque el catecismo era de recitar, entonces me lo aprendí todo de memoria, y entonces ya, siendo todavía un niño pequeño, empecé a ser catequista de otros niños, enseñándoles a repetir el catecismo. Entonces eso me llevó a que ya fuera parte de los monaguillos de la iglesia principal que estaba en el centro. Y ahí fue donde
en algún momento me dijeron, ¿y por qué no haces la experiencia de ver si puedes ser sacerdote? Cuando llevé esto a mis papás, me dijeron, ¿cómo sacerdotes? Eso no es de nosotros, eso es de los extranjeros, ¿no? Entonces, no. Y esto generó en mí una actitud que me parece que hay muchos hermanos indígenas, que es asumir el desafío. Mientras más se oponen, más quiere uno reafirmar su deseo de decir, bueno, yo quiero probar eso. Y finalmente, pues mis papás me dejaron, decir, bueno, está bien, haz la prueba, no vas a aguantar, no, y cuando quieras regresar, aquí estamos. Y ya empecé el proceso de lo que se llamaba la apostólica, prepararse, y luego ya me mandaron al seminario de Jalapa, Veracruz, que dista unos 500 kilómetros de ahí de donde pues, soy, y con un clima totalmente diferente, en fin, era muy complicado, pero yo dije, bueno, si yo dije que venía, ¿por qué no voy a aguantar eso? Y luego el choque en ese momento de tener que moverme en un mundo que no es indígena, totalmente españolizado, con una presión sobre los que éramos diferentes. Había varios hermanos indígenas de otras regiones, pero se ensañaban pues en nosotros que no podíamos hablar el español. Yo les he dicho a algunos, los que hablan español creen que el español es muy sencillo, y no, el español es sumamente complicado. Tiene sonidos que nosotros no tenemos, la F no existe entre nosotros, no hay feos allá, ¿no? No, hay varios sonidos que no tenemos, pues la R fuerte no la tenemos, entonces era muy complicado. Y luego masculino y femenino, todo masculino y femenino, eso era imposible de meter en la cabeza, ¿no? Porque no encontrábamos la lógica para saber por qué reloj es masculino y pluma es femenino. ¿Quién sabe, no? Entonces, muy complicado, pero dije, mientras más se burlaban de mí, pues más aceptaba el desafío de decir, tengo que aprender bien, ¿no? Y aprendí pues a hablar bien el español, y en poco tiempo pues ya nadie se podía burlar de mí. Además, eso me hizo adquirir una actitud de luchar constantemente, de asumir los desafíos más fuertes, y me llevó a asimilar todo lo que me enseñaban. Estamos hablando justo en los años del Concilio Vaticano II, en un momento de cambio dentro de la Iglesia, pero los cambios se estaban dando en los papeles, no necesariamente en la práctica de la formación. La formación sacerdotal pues seguía siendo con el mismo esquema. Lo único que cambió fue que ya introdujeron la lengua del español para las clases y no tanto el latín, pero de todas maneras estudiamos latín, y a mí me tocó pues todavía recibir clases en latín y dar exámenes en latín, y bueno, puedo decir que al final de este proceso pues era yo un perfecto extranjero, pues un yu, como decimos, o un carcelán, como dicen, con toda esa mentalidad. Pero hubo un momento en este proceso que marcó un cambio. Pues. En 1970, aquí en México, se genera un movimiento encabezado por un grupo de obispos, entre ellos Monseñor Samuel Ruiz. Samuel Ruiz organizó a nivel latinoamericano un encuentro en Melgar, en el 68, para la preparación de Medellín, y luego aquí en México hizo el encuentro de Jicotepec a fines del 69, y eso marcó una línea nueva, porque lo indígena aparece fuertemente dentro de la Iglesia, desafiando a la Iglesia. ¿Qué va a hacer la Iglesia frente a eso? Ya este Centro Nacional de Ayuda a Misiones Indígenas ya existía, llevaba 10 años, pero su trabajo era de asistencia, llevar cositas a las comunidades, medicinas, ropa usada y cosas de esas. A eso se dedicaban, porque eran los tiempos. Pero en 1970 dicen, los indígenas no son solamente pues indigentes, son gente con una cultura diferente,
que exige un trato diferente. Y con motivo de eso se hizo el primer encuentro de pastoral indigenista, como se llamaba entonces, en un seminario que apenas estaba comenzando en México, que fue de la solidaridad de todas las iglesias del sur, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y algunos de Guerrero. Era el seminario regional del sureste. En el 69 comenzó. Entonces, 70 ya se hizo ahí el primer encuentro de pastoral indigenista junto con Sename. Y un profesor del seminario, yo estaba todavía en el seminario, dijo: tú tienes que ir a ese encuentro. Dijo: si usted me consigue los permisos. Nos consiguió el permiso y el rector incluso nos facilitó su carro a varios y fuimos a eso. Y también ahí habían invitado a sacerdotes sacerdotes de extracción indígena para que hablaran de su experiencia, cómo habían sido formados. Pero sucede que uno de esos sacerdotes tuvo un accidente y no llegó. Y entonces los organizadores muy creativamente dijeron: pues tomemos aquí de los que están 2 o 3 que cuenten su historia. Y entonces pues ya me pasaron ahí. ¿Qué voy a decir? Responde a lo que te pregunten, nada más. Está bien. Y paso y me hacen una pregunta: ¿qué queda de indígena en ti después del proceso de formación recibida? Nadie me había hecho esa pregunta, pues. Nadie me había hecho esa pregunta. Y no recuerdo qué respondí, pero la pregunta se me clavó. ¿Qué queda de indígena en mí? Físicamente yo ya estaba en condiciones, física y mentalmente ya estaba en condiciones de decir: no soy indígena. Y todo el mundo me aceptaría porque ya había asimilado el esquema, ¿no? Ya era un perfecto caxlán o occidental, ¿no? Sabían todo lo que me podían enseñar, ya lo tenía en la cabeza. Pero yo digo: ¿y qué pasa con lo indígena en mí? Pues, ¿dónde está lo indígena? Y empecé a escarbar y ahí estaba, pues, adentro, aplastado por todo lo que se me había puesto encima. Y la pregunta es: ¿qué quiero hacer con eso? ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Aplastarlo de una vez o recuperarlo? Pero ahí había 2 alternativas. Si yo recupero lo indígena, tendría que renunciar a ser sacerdote. Y si yo quiero ser sacerdote, pues tengo que renunciar a lo indígena. Así estaban planteadas las cosas. Pero afortunadamente hubo el apoyo de un equipo, el equipo que tenía Senami en ese momento, donde había antropólogos, sociólogos, Leonora y la Concha estaba, Héctor Samperio, Luis González y varios más, pues, teólogos que estaban ayudando, y dijeron: vamos a entrar a acompañarles en eso. Y empezamos a hacer reuniones con sacerdotes, religiosas, pastores también de otras iglesias, a tratar de clarificar qué tocaba hacer. Varios de estos compañeros entraron a la lógica de o lo indígena o la iglesia, o mi pueblo o la iglesia, y tuvieron que hacer la opción, cargando con las consecuencias de eso. Pero otro sector dijimos: se puede conjugar los dos amores. Si vamos a lo más profundo de estos planteamientos, en lo exterior puede ser que no sean compatibles, pero en lo más profundo sí, porque la propuesta cristiana no es una propuesta antihumana, es una propuesta que se conecta con lo humano, se conecta con lo mejor que Dios ha hecho a todos los demás pueblos. Entonces es posible y empezamos a hacer un proceso que se llamó al principio Sacerdotes Indígenas, Movimiento de Sacerdotes Indígenas, después se fue ampliando. De los años 70 hasta los años 90 se hicieron todos los años encuentros para reflexionar sobre temas muy diversos, para tratar de clarificar, pues, cuál puede ser nuestro lugar dentro de las iglesias.
y también dentro de